Los bosques, esos lugares que durante el día parecen refugios pacíficos de la naturaleza, pero que cuando cae la noche se transforman en escenarios donde el terror acecha en cada rincón, han sido testigos de relatos que ocurren en su interior y que los convierten en lugares donde lo paranormal cobra vida. A lo largo de la historia, cientos de vivencias inexplicables se han dicho sobre los bosques y en muchos casos, ni siquiera las autoridades han logrado dar una explicación. Y por eso, en Viral Top, nos adentraremos a las profundidades de algunos de los bosques más temidos del mundo y conoceremos los inquietantes detalles de 3 aterradoras experiencias ocurridas al interior de los bosques. Kate Shannon y Lola Swang, 2 amigas residentes de Bristol en el Reino Unido, decidieron alejarse del estrés de su vida cotidiana y pasar un fin de semana internadas en el Lake Woods. Todo transcurría con normalidad. Las chicas recorrieron el lugar, hicieron varias caminatas, se bañaron en un lago y disfrutaron de su estadía, pero cuando la noche llegó, las cosas dieron un giro aterrador. Después de preparar la cena en la fogata, instalaron su tienda, entraron en ella y se dispusieron a dormir, pero entonces comenzaron a sentir que alguien las estaba observando, y esta sensación incrementó cuando empezaron a escuchar lo que parecían ser pasos acercándose que partían las ramas de los árboles caídas en el suelo. Se asomaron varias veces, pero no veían a nadie. Trataron de no prestarle atención a los sonidos ni a la sensación opresiva que se había apoderado del ambiente, pero esto resultaba imposible. Entonces ocurrió algo bastante curioso. Todo se envolvió repentinamente en un profundo silencio. Ni siquiera el sonido del lago o de la naturaleza se lograba percibir. Era como si absolutamente nada se estuviera moviendo fuera de la tienda, hasta que ese silencio se quebró y escucharon una risotada infantil que las aterró por completo. Esto fue suficiente. Las 2 amigas decidieron irse inmediatamente del lugar e incluso dejaron sus pertenencias abandonadas. Al día siguiente, cuando el sol iluminaba el panorama, regresaron al bosque por sus pertenencias y esta vez estaban acompañadas por 2 amigos, pero al llegar, notaron que todas sus pertenencias estaban tiradas por todo el lugar, así que su temor incrementó. Recogieron todo y se fueron de allí rápidamente, pero lo más aterrador ocurrió cuando decidieron revisar las fotografías que habían tomado durante su estancia en el bosque, pues al hacerlo, en una de ellas notaron la presencia de algo que simplemente no era normal. En la imagen, una figura blanca y luminosa logra verse oculta entre uno de los árboles. Aquella entidad parece estar observando directamente hacia las chicas, quizá como si estuviera esperando el momento perfecto para asediarlas. La historia se volvió rápidamente viral, llegando incluso a ser reportada en varios medios de comunicación, y la fotografía fue estudiada a profundidad, llegando a la conclusión de que no sufrió ninguna alteración, que lo que se ve no es una persona y tampoco parece ser una formación natural. Pero, entonces, ¿qué fue esa figura que se captó en la fotografía? ¿A qué se debió el profundo silencio que las jóvenes reportaron y la risa que tanto las aterró? El caso ocurrió hace más de 10 años y hasta ahora no ha logrado obtener una explicación convincente, por lo que permanece en los archivos de la historia como una muestra más de las cosas inexplicables que suelen ocurrir al interior de los bosques.
En Irlanda, los bosques siempre han estado envueltos en un halo de misterio, y en uno de ellos, una mujer vivió en 2022 una experiencia que aún no logra comprender. Era alrededor de las 2 de la tarde cuando la mujer salió a caminar para hacer algo de ejercicio y aumentar los pasos de su aplicación móvil. El camino la llevó hasta el Mullaghmany Forest, un bosque repleto de senderos que suele ser visitado constantemente por varios deportistas y corredores. La mujer se adentró al bosque, caminando siempre por los senderos demarcados, pero entonces, de la nada, sintió un fuerte mareo, así que se detuvo un momento, se sentó, cubrió su rostro con sus manos y, cuando las apartó, se vio a sí misma en un lugar del bosque completamente diferente. No había senderos demarcados, no había presencia de otros corredores, no había nada más que vegetación y los árboles enormes que tapaban la luz del sol. La mujer, totalmente confundida, sacó su celular para guiarse con la ayuda de Google Maps, pero el teléfono, extrañamente, no funcionaba para nada. Ella sentía que algo no estaba bien. Una sensación de vulnerabilidad, confusión y temor comenzó a apoderarse de ella, así que, en un gesto de superstición, se quitó la camiseta, le dio la vuelta y volvió a ponérsela. Justo en ese momento comenzó a escuchar la voz de una mujer que repetía una y otra vez la frase "por aquí". Aunque con temor, la mujer decidió seguir aquella voz y, con solo dar unos pasos, afortunadamente logró llegar de nuevo al sendero principal del bosque, y todo estaba debidamente demarcado y varios corredores estaban en el lugar. Fue como si de la nada hubiera regresado a donde todo inició. La mujer notó que el sol de la tarde había comenzado a apagarse, así que sacó de nuevo su celular para ver si ya estaba funcionando, y notó dos cosas inexplicables. Primero, habían pasado más de 5 horas, y segundo, en la aplicación que registraba sus pasos se mostraba que había recorrido 18,000 pasos, algo que simplemente no tenía sentido. En Irlanda, un país totalmente supersticioso y creyente en los fenómenos sobrenaturales, su historia se hizo conocida rápidamente, y lo que más llamó la atención fue que en el lugar donde esta anécdota ocurrió no es un bosque cualquiera, sino uno donde existe una leyenda desde hace muchísimos años atrás. Según la historia, en el siglo XIX, durante las guerras napoleónicas, una casa al interior del bosque fue usada como cuartel para prisioneros franceses. Allí, una joven local llamada Estela se enamoró de uno de los guardias de la prisión, un romance prohibido que su familia obviamente rechazó con violencia. Su padre y su hermano llevaron al soldado al bosque y lo golpearon violentamente hasta quitarle la vida. Así que Estela, devastada, trágicamente terminó quitándose la vida poco después al interior de aquel bosque. Desde entonces, según la leyenda, el espíritu de Estela corre desesperado entre los árboles, llorando por un amor que jamás podrá recuperar. Para muchos, estos relatos parecen entrelazarse, y lo más probable es que la mujer que se perdió aquella tarde de esa forma tan extraña fue guiada por el espíritu de Estela, quien la salvó de un destino incierto. Sea como sea, en Irlanda, los bosques no son solo árboles y senderos, son territorios donde los mundos se combinan, y solo con un paso en falso se puede quedar atrapado en un lugar que simplemente no nos pertenecen. Cuéntanos, ¿qué crees que le ocurrió a la chica? Cerremos este recorrido en un bosque ubicado en las Islas Británicas,
Esta vez, el hecho se registró en el Desmond Wood, un bosque perteneciente a Escocia, donde ocurrió una de las experiencias más desconcertantes de la historia moderna. El 9 de noviembre de 1979, Robert Taylor, un trabajador forestal de 70 años, salió a caminar por el bosque en lo que parecía una jornada rutinaria, pero terminó convirtiéndose en protagonista del único caso de encuentro ovni registrado oficialmente como un incidente criminal en el Reino Unido. Aquella tarde, Robert caminaba por un sendero cuando, de pronto, se encontró frente a un objeto que parecía salido de otro mundo. Según lo describió, era una esfera metálica de unos 6 metros de diámetro aproximadamente, de color oscuro y con una superficie rugosa. El aire estaba impregnado por un fuerte olor similar a frenos quemados, y antes de que pudiera reaccionar, 2 esferas pequeñas salieron de aquel objeto y se dirigieron hacia él. Se le engancharon al pantalón y lo arrastraron hacia el objeto grande. Robert, incapaz de resistirse, perdió la conciencia y cuando despertó, aquel objeto había desaparecido. Aturdido y con la ropa rasgada en cortes extraños, intentó arrancar su vehículo, pero este no respondió, así que no tuvo otra opción que caminar de regreso a casa, donde su esposa, bastante alarmada por su estado, decidió llamar a la policía. Los agentes acudieron al lugar donde Robert les dijo que ocurrieron los hechos y, efectivamente, hallaron marcas en el suelo de huellas circulares en forma de escalera y agujeros de unos 9 centímetros de diámetro, como si algo muy pesado se hubiera posado allí, pero no había rastro de neumáticos ni señales de que alguien hubiera ingresado con maquinaria pesada. El detalle fue tan desconcertante que la investigación no se limitó a un simple informe, sino que se abrió un expediente policial y el incidente quedó registrado como una posible agresión criminal. Ningún otro encuentro ovni en el Reino Unido ha recibido tal clasificación. Por eso, aún hoy, se le considera un caso único en la historia. Para muchos investigadores, lo vivido por Robert Taylor fue un contacto real con una nave extraterrestre. Las huellas en el suelo y los daños en su ropa son para ellos pruebas físicas imposibles de explicar de otra forma. De hecho, en el bosque se instaló un sendero turístico conmemorativo que recuerda aquel extraño encuentro. Pero la ciencia ofreció otras interpretaciones y algunos expertos hablaron de la posibilidad de que Taylor hubiera sufrido un episodio médico. Una doctora de la Universidad de Edimburgo propuso que se trató de un ataque epiléptico del lóbulo temporal, condición que puede causar alucinaciones visuales y olfativas, además de pérdida de conciencia. También se mencionó un posible mini-ictus combinado con la exposición a químicos en el bosque, lo que pudo haber causado que Robert viviera alucinaciones, pero esto no explica las huellas y marcas en el suelo que los agentes de la policía registraron. Sea como sea, Robert jamás cambió su relato. Hasta el final de sus días sostuvo lo mismo, sin adornos ni contradicciones. Nunca buscó fama ni beneficios económicos. Era un hombre común que describió lo que para él había ocurrido realmente. Esa honestidad es lo que mantiene vivo el enigma más de 4 décadas después, y Desmond Wood sigue en pie, cargado de preguntas. ¿Aquel día fue Robert testigo de una visita extraterrestre? ¿O el cerebro de Robert Taylor jugó una cruel trampa que coincidió con huellas imposibles de explicar? Quizá nunca tengamos una respuesta definitiva. Lo cierto es que este caso
ocupa un lugar singular en la historia, el único encuentro ovni que la policía del Reino Unido trató como un hecho criminal, en lugar de deshacerlo como suele hacerse. Y aunque las teorías sean muchas, el bosque aún guarda las sombras de aquel misterio que hasta hoy se resiste a ser olvidado y mucho más a ser resuelto. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.